Amén, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Pues le damos la cordial bienvenida a cada uno de los que nos puedan estar viendo a través de este video. Como siempre, pues es un gozo de parte de nosotros volverles a compartir la palabra, como mis hermanos ya vienen, ¿verdad?, compartiéndola, y hoy pues me toca el privilegio. Dios me ha permitido el privilegio a mí de poder hablarle de lo que es las Sagradas Escrituras, y hoy lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Dios, deseando que cada uno de ustedes pues se encuentre bendecido y que sea el Señor que nos pueda edificar a través de su palabra en esta preciosa hora. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este privilegio que tú me permites en especial, y también, Señor, el poder bendecir a cada uno de los que nos puedan estar viendo, Señor, como también a mis hermanos, Padre, que han venido compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu siempre guiando nuestras vidas para poder compartir el Evangelio, Señor, porque tú conoces, Señor, cada corazón que también necesita ser alimentado espiritualmente, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor amado, hablando a nuestras vidas y fortaleciéndonos también. Gracias, mi Dios bendito, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios que encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 3. San Lucas, capítulo 3. Y vamos a estar viendo lo que es la predicación de Juan el Bautista. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Oh, qué alegre, mis hermanos, qué bendición es este versículo 6, donde dice, ¿verdad?, que toda carne verá la salvación de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para ver la salvación de Dios? Primeramente aquí pues encontramos muchos puntos. El primer punto que encontramos es de Juan el Bautista, que vemos de que él toma este privilegio, es usado, es enviado a poder empezar a predicar el bautismo del arrepentimiento, aunque la palabra pues ya se venía dando desde los antiguos profetas, como lo dice aquí. Pero vemos de que el valor de Juan el Bautista, todos sabemos de que problemas siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero aún ellos, se sabía, ¿verdad?, que ese pueblo, a todos los profetas los estaban matando, porque venían predicando la palabra, venían predicando la verdad, lo cual, como hoy decimos, ¿verdad?, que a veces nos dicen la verdad, y a veces nos duelen, ¿verdad?, pero honestamente es la palabra de Dios, es Él a través de su palabra que nos quiere corregir. Entonces aquí Juan estaba siendo usado para poder, como dice, ¿verdad?, enderezar el camino, darle la bienvenida ya al que iba a venir después de él, que era Cristo Jesús, quien iba a venir también a predicar el Evangelio y hacer, como todos conocemos, muchos milagros y obras maravillosas, ¿verdad? El segundo punto que vemos, que es necesario que a todo el pueblo se le predique el Evangelio. Y después de que todos podamos aceptar a Cristo, lo tengamos ya en nuestro corazón, también el siguiente paso es el bautismo. Aunque acá Juan lo venía haciendo únicamente con agua, y él mismo lo declara, que venía otro tras él, que él no era digno de desatar sus sandalias, ¿no? Pero venía otro que los iba a bautizar en espíritu y en fuego, que era nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vemos acá que él ya les empezaba a anunciar quién era el que venía, para prepararlo, como dice
acá en el 5, ¿verdad? Todo valle se rellenará. ¿Por qué? Porque sabemos de que el Señor Jesucristo trajo la salvación, aunque no todos la recibieron. Y los que no la recibieron, pues, terminaron asesinándolo. Pero ni aún así pudieron detener lo que es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Que es una bendición que nosotros ya tengamos a Cristo en nuestro corazón y que también seamos enviados a como este siervo Juan, a predicar también el Evangelio. Porque a todos, todo aquel que le ha creído, va a ser salvo, dice según San Juan 1:11 y 1:12, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos aquellos, ahí entramos nosotros, mis hermanos. También Jesús nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura. Lo vemos allá en Marcos 16, 15 y 16, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos esa tarea como de Juan el Bautista. Estamos pasando por momentos difíciles en los cuales, pues, muchos de los que ya incluso han aceptado a Cristo en su corazón, se están alejando. Sabemos de que las Escrituras dice que el amor de muchos se enfriará. Es cierto, está escrito, lo va a pasar, pero procuremos que no sean nosotros, que no sean los que estamos siendo usados por el Señor, sino que seamos nosotros esos enviados, pase lo que pase, seguir hasta que el Señor venga por nosotros, porque sabemos de que Él prometió estar con nosotros y Él lo dijo que hasta el fin del mundo. Entonces, con la ayuda de Él, nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio, ya que es tarea nuestra. Y el otro que podemos ver acá es que Juan el Bautista venía ya enderezando todo camino, todo vallado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que perfectos no somos, mis hermanos. Pero hay algo que tenemos que dejar. El bautismo del arrepentimiento significa el poder ya no estar esclavizado bajo la carne, sino que pasar de una vida a otra, ya en Cristo, como dice allá en su palabra más adelante, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mis hermanos, tenemos también la tarea, nosotros, con la ayuda de Dios, de poder ir cambiando nuestra manera de vivir también en los caminos del Señor. Porque acá lo dice también en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dice su palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una como conformidad, y no debemos de ser así. No conformarnos nunca. Sabemos de que si hoy sabemos un poquito de la palabra, seguir aprendiendo más, y por qué no, acercando más a Dios, ¿verdad? A quien vamos a entregar cuentas algún día, ¿verdad? Y si nosotros no hemos cambiado, y si permanecemos a como estábamos, quiere decir que no estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. No hay un cambio en nuestras vidas. Este es el otro punto muy especial, muy importante, el cual pues a través de su palabra el Señor nos habla, que vengamos y demos buenos frutos. Si es de apoyar a alguien, tenemos cómo hacerlo, hay que poder hacerlo. Estamos en un momento difícil, donde se van a ver aquellos hijos, siervos de Dios, que en verdad tienen el amor de Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces, es necesario que empecemos a actuar, porque sabemos de que el Señor tarde o temprano viene, y qué mejor si nos encuentra a cuentas con Él, ¿verdad? Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice el 9. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego, dice. Como les decía, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, los frutos, ¿verdad? Son muy importantes, los cuales más adelante, pues, como les decía, ¿verdad? Que Juan decía que vendría otro que nos iba a bautizar en espíritu y en agua también, ¿verdad? Entonces, a través de ese espíritu, Dios ya formaba parte en nosotros, ya forma parte en nosotros. Es quien nos ayuda a poder manifestar esos frutos para buenas obras, para que todo aquel que no crea en Dios, que no crea en Jesús, por las obras que cada uno de nosotros hagamos con la ayuda del Espíritu de Dios, pues ellos puedan creer y convertirse en el Señor.
porque esa es la mira de todo cristiano, todo hijo, todo siervo de Dios, que todos, mayormente nuestra familia, venga y se convierta a Cristo. Seguimos leyendo la palabra en el versículo 10 y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, o sea, Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, el poder conformarnos con lo que tenemos. Y como decía Pablo, ¿verdad? Dad gracias en todo. Tengamos abundancia o escasez. Delante de Dios siempre, en todo momento, en toda dificultad, en toda alegría debemos darle siempre las gracias a Dios. Porque Él es quien nos da la vida, primeramente. Y como Él decía, que de nosotros depende. Porque Él decía en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Sabemos de que si Dios lo promete, Él lo va a cumplir a cabalidad. No va a ser como muchos de nosotros que hoy decimos, yo sí le sirvo al Señor y tal vez dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar. Entonces, qué tremendo esto. Entonces, mis hermanos, los invito a que podamos pues hacer frutos, porque eso es lo que nos remarca aquí la palabra, en lo cual pues el que tiene 2 túnicas, dice, ¿verdad? O sea, el poder compartir con el necesitado. Sabemos de que hoy estamos, como les decía, tiempo difícil, pero hoy la verdad no se distingue bien quién es el necesitado o quién no, porque también hay muchos falsos, ¿verdad? Ya ustedes también se han podido dar cuenta por ahí que hay muchos que más bien como que se andan burlando de la necesidad. O sea, que también ni tienen la necesidad, pero más bien ellos se la están atrayendo, ¿verdad? Eso es malo también, ¿verdad? Porque si tenemos, debemos de darle gracias a Dios. Y si no, pues confiar en Él. Él enviará a sus siervos para que también nosotros seamos alimentados. Recordémonos de Eliseo. Así es de que vamos a seguir con la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a leer lo que es el bautismo de Jesús. Vamos a leer el versículo 21, que dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis hermanos, este era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que desde pequeño, pues, él ya se ponía a platicar con aquellos maestros de la ley, ¿verdad? Como lo oíamos ayer con nuestro hermano, que él se había quedado, pues, en el templo, y todos se maravillaban de lo que él hacía, siendo aún pequeño, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que Jesús fue bautizado, y es un buen ejemplo que Él nos deja, ¿verdad? Ahora vemos y hagamos la pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado? Y por Juan, ¿verdad? Entonces, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Para que la escritura se cumpliera. Entonces, también vemos que es un paso de obediencia que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y si Jesús, después que se bautizó, buscó a sus compañeros, a sus discípulos, que le iban a ayudar en la obra de Dios, para cumplir su propósito, su ministerio, ¿verdad? Como lo vemos más adelante. Entonces, también nosotros, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros está agradecido con Dios. En especial, pues, mi persona, pues, lamentablemente lo que estamos pasando. Tampoco esto nos llama a detenernos, sino que seguir confiando siempre en el Señor. Que tarde o temprano Él nos dará la victoria y estaremos nuevamente en su templo, sirviéndole también, ¿verdad? Entonces, vemos de que Él nos deja este ejemplo, en el cual pues el Espíritu Santo vino sobre él. Es algo muy importante, mis hermanos, como lo
afirma aquí también la palabra en el libro de Hechos, donde un siervo, pues, Apolos, iba predicando el evangelio, ¿verdad? Iba bautizando también. Y le pregunta Pablo a unos de los que ya se les había predicado el evangelio. Y les dice Pablo, ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron que ni siquiera lo sabían. Entonces, mis hermanos, es un gran problema a veces cuando no sabemos escudriñar las Escrituras. Cuando no nos sentamos a leer la palabra de Dios, que es necesario que todo aquel que se convierta a Cristo también pueda ser lleno del Espíritu Santo. Deba recibir esa llenura del Espíritu Santo, porque es el quien nos ayuda, como les decía anteriormente, a llevar a cabo los frutos, el amor y toda la obra de Dios Padre. Entonces es necesario que también cada uno de nosotros nos bauticemos, tanto en agua como también recibamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Así de que, mis hermanos, es el siguiente paso a tomar en cuenta. Y la verdad, pues, si amamos a Dios, vamos a amar también su palabra, porque Él mismo lo dice, ¿verdad? Si me amáis, amad mis mandamientos, lo dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos claro la palabra. Solo es cuestión de que cada uno de nosotros nos sentamos y platiquemos con el Señor. Él nos está hablando ahorita, en este momento, a través de su palabra. Pero cuando nosotros hablamos con Él, tenemos que hacer tiempo. Tratemos la manera de buscarle. Como dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay tiempo, mis hermanos, para que arreglemos nuestras vidas delante del Señor. Y así también prepararnos para el encuentro con Jesús. Porque tarde o temprano viene, mis hermanos. No sabemos la hora ni el día, como lo afirma su palabra, pero sabemos de que Él algún día viene. Y qué mejor si nos encuentra preparados. Vamos a seguir también, mis hermanos, con lo que es la genealogía de Jesús. Entonces acá vemos un punto muy importante. Aquí se trata de lo que fue la descendencia de Jesús. Leía yo la palabra, encontraba en Mateo algunas diferencias. Lo que aquí habla, ¿verdad? Que hay otros profetas más aquí que en Mateo. Y aquí empieza desde Adán. Entonces ya en Mateo empieza de Abraham, pasando por David, y así hasta llegar a Jesucristo, ¿verdad? Es la vida de Jesús. Son sus descendencias y son las nuestras también. Podemos decir que son nuestros tatarabuelos, podríamos decir así espiritualmente, ¿verdad? Porque ellos fueron antes de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos nosotros. Y luego serán nuestros hijos también, que con la ayuda de Dios ellos también van a poder compartir de su palabra. Mis hermanos, les doy pues siempre, ahí sí que el llamado para que busquemos del Señor en todo momento. Eso de que nos sentemos a escudriñar las Escrituras no quiere decir que nosotros nos vayamos, como dicen muchos, ¿verdad?, volvernos locos. No, sino que ahí nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos y de lo que se puede remediar todavía. Entonces hay tiempo, mis hermanos, mientras tengamos vida, como dice su palabra, hay esperanza, ¿verdad? Así de que Dios me los bendiga, y vamos a concluir este mensaje con una breve y humilde oración, rogando a Dios Padre que sea Él que tome el control de su vida y la de toda la humanidad de este mundo. Bendito Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que tú nos permitiste poder compartir hoy. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo que pudo haber visto este video, Señor, o que lo vaya a ver, Padre de la gloria. Yo te suplico, Padre eterno, que si hay algún siervo, sierva, que está pasando por dificultades materiales, como también, Señor, espirituales, yo te pido, Señor amado, que seas tú bendiciendo esa vida, esa familia, ese hogar, Señor. Y si hay escasez, Padre bendito, en ti confiamos. Sabemos de que tú lo has prometido y tú nunca nos vas a dejar solos. Gracias, mi Dios amado. Oramos en esta preciosa hora por también aquellos que están intervenidos en los hospitales, Padre, para que seas tú su sanador, Señor, y que tomes tú el control de nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, sigue bendiciendo a tu pueblo y protegiéndolo, mi Dios amado. En ti confiamos, Señor.
desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.